Muy bien, les doy la bienvenida. Vamos a ver ahora el módulo número 5 de esta unidad 6. Terminamos acá en este módulo con el repaso de los artículos del decreto 351 que hacen muy íntimamente con nuestro trabajo, nuestra tarea y la relación que debemos tener con otros sectores para poder cumplir lo que marca la reglamentación de forma acabada y como corresponde. Vamos a compartir, es un poquito más corto que el anterior, así que vamos a compartir la pantalla totalmente y vamos ahora a iniciar el módulo número 5. Vamos a hablar del tema de protección contra incendios. Lo mismo que en los módulos anteriores, no vamos a hablar ni de extintores, ni de mangas contra incendios, ni de las pruebas hidráulicas que correspondan. Sí, la intervención nuestra desde el punto de vista de higiene y seguridad en el trabajo, más allá de establecer las características y tipos de elementos de protección necesarios en función del riesgo que se corre, ver a quién le corresponde la instalación, a quién le corresponde la construcción, el equipamiento, la compra de los equipos, para asesorar respecto de ello, ver el tema de costos, ver el tema de calidades y emitir opinión en función de eso. Y aquí un tema curioso, pero no aislado. Digo curioso porque aparece en la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, específicamente de industrias, un artículo que correspondería a otra área. Vamos a leerlo, referido al tema de incendios. En los locales comerciales, donde se establezcan, donde se expendan materias inflamables, estas deberán ser almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en esta reglamentación. Entonces, fíjense ustedes que acá, el decreto 351, reglamentario de la ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo, dice que los locales comerciales que expendan materias inflamables, productos inflamables, ni hablar de aquellos que expenden productos explosivos, deben cumplir con lo especificado en esta reglamentación. Pero, ¿quién asesora para que esto se cumpla? Es obligatorio en los locales comerciales que tengan un responsable de higiene y seguridad para que diga cuáles son las características. Si es un local comercial, debe cumplir con las mismas características para todo el tema que hace a productos inflamables, carga de fuego, capacitación en temas de incendio y de evacuación. Deben obligatoriamente cumplir con esto. Pareciera que la reglamentación dice eso. La realidad es que no se cumple. Los locales comerciales, en algunos casos, los municipios piden un antisinestral que, en algunos casos, reitero, algunos municipios grandes, importantes, con mucha actividad comercial, pueden pedir una carga de fuego y elementos de lucha contra el fuego. En algunos casos, ya vieron en una de las entrevistas que los bomberos intervienen en esto, o que los bomberos lo solicitan, o que los bomberos lo autorizan, o que los bomberos lo realizan, dependiendo del municipio de que se trate. Pero la realidad es que lejos está todo eso de cumplir con lo que especifica esta reglamentación los locales comerciales que venden o que expenden materias inflamables o productos inflamables. Lo doy como curiosidad, pero para que vean
que hay que leer todos los artículos de la reglamentación, los decretos, y uno encuentra cuestiones de esta naturaleza que a veces hacen a nuestra responsabilidad, que a veces son posibilidades laborales, que a veces son responsabilidades que asumimos que si no lo leemos detalladamente pasa inadvertido. Equipos y elementos de protección personal. Ya sabemos que nosotros debemos decir cuáles son los elementos de protección personal que se deben usar. Pero fíjense que el artículo 188 lo que establece es otra cosa. Establece las características para los que fabrican equipos y elementos de protección. Entonces dice, todo fabricante de equipos y elementos de protección personal del trabajador deberá estar inscrito en el registro que a tal efecto habilita el Ministerio. La determinación de las necesidades de uso de equipos y elementos de protección personal, su aprobación interna, condiciones de utilización, vida útil, etcétera, etcétera, será responsabilidad del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo con la participación del Servicio de Medicina. Y acá tiene sentido el por qué yo dejé este artículo 188. Porque nosotros, como responsables del Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo, debemos verificar, así como yo les dije que debíamos verificar que el laboratorio estuviera habilitado y que el profesional que nos firma los informes tenga número de matrícula y firme. Acá les digo lo mismo. Cuando nosotros aconsejamos comprar un producto o un elemento para ser usado como elemento de seguridad, sea una máscara, sea una protección facial, sea un zapato de seguridad, tenemos que corroborar que los equipos que compren tengan las características que requiere la reglamentación. Que son que el fabricante esté inscrito en ese registro, que cumpla con otra serie de características como normas CIRAM para ser habilitado, que tenga los registros y las características que exige la reglamentación para que sean usadas por el personal. No cualquier equipo de seguridad sirve, y los que debemos determinarlo somos nosotros. Lo que correspondería, que muchas veces ocurre, es que cuando uno pide un elemento de seguridad para comprar, el encargado de compra nos requiera las características, por lo menos mínimas, o el listado de proveedores o de marcas que estén habilitadas. En esto debemos intervenir. Nosotros no podemos a la persona que va a comprar decirle, no sé, comprar el más barato, o fíjate uno que sirva. Nosotros somos los responsables, porque somos los que pedimos que se utilice un elemento de seguridad, y sabemos por qué lo pedimos, cuáles son las características, y bueno, tenemos que ver cuáles son los equipos en el mercado que cumplen con las características mínimas y que tienen las inscripciones que corresponden fijadas en este decreto 351 y las resoluciones que posteriormente han ido saliendo al respecto, ¿no? Bien, vamos a ver, por último, en este módulo, el tema de capacitaciones. Y también, ustedes ya saben que una de las responsabilidades más importantes es la capacitación del personal. Pero quiero hacer hincapié en este artículo 210 porque la reglamentación establece que las capacitaciones deben ser dadas a todos los niveles de la empresa. Quiere decir, nivel superior, nivel intermedio y nivel operativo. Directores, gerentes, jefes, supervisores y operarios o trabajadores de producción y administrativo. Esto no siempre se da. No siempre uno da capacitación, sería lo ideal, es lo ideal, que uno se reúna con todos los gerentes para, más que capacitar, aunar criterios.
cuando uno debe aunar criterios, se debe establecer las reglas de juego. En ese establecimiento de reglas de juego, uno tiene la oportunidad, para no decir que uno está capacitando al gerente general, que por ahí le parece que él no necesita ser capacitado porque es el gerente general, pero nos da la oportunidad de decir, mire, nosotros aquí en planta vamos a requerir comprar estos elementos de seguridad o cambiar estos extintores por estos otros, porque se cambiaron las materias primas y antes los extintores ABC servían, o de espuma o de polvo servían, y ahora hay que cambiarlos. Bueno, nos da la oportunidad de plantear esto en esa reunión con la gerencia, justificar el por qué lo vamos a hacer, explicarles cuáles son las características, y no deja de ser una capacitación para que todas aquellas cuestiones que nosotros planteemos sean entendidas, estén justificadas y nos apoyen, y en base a eso se pueda lograr lo que todos queremos. Ya en los niveles intermedios es relativamente más fácil, es imprescindible tener capacitaciones a los supervisores de línea de encargados, porque de ellos vamos a requerir para que a su vez pidan, soliciten y controlen el uso de los elementos de seguridad. Si un supervisor no está convencido que los trabajadores de línea tengan que usar un elemento de seguridad, olvídense que esto se cumpla. Porque el supervisor va a decir, uy, me tengo que encargar también de conseguirle los protectores auditivos. No, esa no es responsabilidad mía. Porque después si no se cumplen y yo tengo que estar en el medio. En la medida en que nosotros, en las capacitaciones a nivel supervisor, le hagamos entender que es una pieza clave, que es imprescindible, que es necesario que él se ocupe de este tema, y si eso no ocurre, tenemos la capacitación en el nivel superior, vamos un paso arriba, y cuando hablamos con los directores, los gerentes y los jefes, les explicamos que los supervisores tienen muchas tareas de producción y que no pueden ocuparse de que todos los elementos de seguridad estén disponibles para los trabajadores. Y serán ellos los que tengan que establecer que haya una persona, ya sea en mantenimiento, ya sea en un sector de depósito de productos, que sea el que entregue los elementos de seguridad. Dispondrán ellos. Si el supervisor no puede, ¿quién debe hacerlo? Fíjense cómo todo esto de las reuniones que yo les planteaba al principio, estas reuniones de capacitación son reuniones, como estas reuniones, o con el director general solo, o con todos los gerentes, o con un supervisor de una línea, o con todos los supervisores, pero son imprescindibles para que todo este sistema funcione. A nivel operario es lo más claro que tenemos en la ley y es lo más claro que nosotros tenemos como profesionales de la higiene y seguridad del trabajo. A nivel operativo los trabajadores tienen que tener capacitación permanente, pero fíjense la diferencia. A nivel superior debe estar apuntada a que los niveles superiores entiendan las necesidades, nos apoyen y hagan viable nuestro funcionamiento y que se haga caso a lo que nosotros recomendemos. A nivel intermedio con los supervisores, ese tipo de reuniones también de capacitación debe estar orientado primero a capacitarlos en el uso de los elementos de seguridad, pero a su vez a comprometerlos para que ellos transmitan y controlen el uso entre los trabajadores. Y a nivel operativo, los trabajadores, lo que tenemos que hacer es capacitarlos en el uso, capacitarlos en el cuidado, capacitarlos en que deben pedir recambio cuando el elemento de protección no sea útil.
Lo mismo con el área administrativa. Pero a lo que vamos es que esta capacitación en distintos niveles tiene distinto objetivo y los tenemos que cumplir todos. Habíamos visto por allí, vamos a llegar en el 212, habíamos visto por allí que estas capacitaciones debieran darse conjuntamente con el servicio de medicina en el trabajo. No todos los temas son comunes, aunque a veces apunten a lo mismo, y el servicio de medicina laboral podrá tener en particular las capacitaciones que crea que son convenientes en forma particular e individual en base a su servicio. Vamos a ver también, con posterioridad se los voy a plantear, cómo nos tendremos que poner de acuerdo. En principio, todos los establecimientos, y es nuestra tarea indelegable, establecer y planificar en forma anual los programas de capacitación. O sea, el programa de capacitación anual es una obligación que nos van a pedir las ART y todas las inspecciones que vengan, es decir, el plan de capacitación anual. Acá está, lo hicimos en marzo. Estamos en septiembre. A ver, en marzo iban a dar 2 capacitaciones. Acá están las capacitaciones y acá está la firma de los empleados que la hicieron. Las características de la capacitación y la firma de los empleados que recibieron la capacitación. Y en julio había una capacitación sobre evacuación, planes de evacuación y un simulacro. Acá están los archivos, ahora pueden estar en forma digital, la firma de los empleados que participaron de la capacitación, la forma en que se dio la capacitación, el tiempo en que fijó, bueno, todo eso es obligación nuestra. Una vez por año tenemos que hacer el plan. Ese plan de capacitación debe estar programado junto con el de servicio de medicina laboral. Vamos a ver después en qué puntos tenemos en común, en los cuales se podrían dar las capacitaciones en forma conjunta, y cuáles capacitaciones quedan para el área de medicina y cuáles para el tema de higiene y seguridad. Vamos a analizar en profundidad los artículos finales. Pensemos en qué situación quedamos nosotros con estos 2 artículos finales. Vimos al principio el artículo 3, espero que lo recuerden, que decía que la responsabilidad del cumplimiento de la ley 19.587, decreto 371, recaía en la empresa. Por lo tanto, en quien está a cargo de la empresa, el dueño de la empresa, el gerente general o el director. Bien, vamos a ver los últimos 2 artículos. El 231 y el 232. El empleador y los trabajadores bajo su dependencia, como asimismo contratistas y subcontratistas, serán responsables de las obligaciones que les correspondan establecidas en la Ley 19.587 y su reglamentación. Y por último, el empleador está obligado a requerir de la autoridad de aplicación a ordenar la suspensión de las tareas que se realicen, implicando riesgo grave e inmediato para la salud o la vida de los trabajadores que las ejecutan o para terceros. 2 cuestiones. La primera, el empleador y los trabajadores serán responsables de las obligaciones que correspondan. Y el último, el empleador está obligado a requerimiento de la autoridad de aplicación, o sea, el inspector viene y dice, acá hay un riesgo inminente, le ordeno que suspenda las tareas. Y el anterior decía que el empleador y los trabajadores son responsables. Nosotros no aparecemos acá en ninguno de los 2, con lo cual pareciera no ser responsabilidad nuestra. Yo diría que por el contrario, no estamos en ninguno de estos 2 artículos porque va de suyo, no hace falta aclararlo. El empleador y los trabajadores dependen de nuestras directivas para poder ser responsables. Entonces, el descargo de esas responsabilidades
de los contratistas, subcontratistas, empleadores y trabajadores, es que el jefe del servicio de higiene y seguridad en el trabajo no se los dijo, no los capacitó, no los asesoró. Nuestra responsabilidad está por encima de esta. Entonces esto, si lo leemos de una manera, parece que nos liberara, de ninguna manera. Y el último, que si bien es cierto, viene un inspector, ve un riesgo inminente, dice, acá paran porque acá hay un riesgo inminente a la salud de los trabajadores o a la vida. Puede haber un accidente. Si un inspector llega a ese punto en que tiene que decir esto, ¿dónde está el trabajo del responsable de higiene y seguridad en el trabajo? En ningún lado. No cumplió con su función. Si tiene que venir alguien de afuera a verificar que hay un riesgo inminente para la vida de los trabajadores, si hicimos una zanja y no tenemos, es decir, en los taludes, no tenemos las protecciones que correspondan, y un inspector dice, no, aquí no se puede trabajar, la gente de abajo corre peligro, evidentemente no cumplimos con nuestra función. Es directamente nuestra responsabilidad que esto ocurra. La única alternativa sería que nosotros le hubiéramos dicho al dueño de la empresa, mire, ahí la gente no puede trabajar. Si usted no resuelve este tema, yo renuncio. Es la única alternativa que tenemos para que nuestra responsabilidad quede cubierta si un inspector externo considera que hay un riesgo. Caso contrario, podrá ser que no exista ese riesgo inminente, que nosotros podamos argumentar que están cubiertas todas las posibilidades de riesgo y que es infundado el hecho de considerar que hay un riesgo inminente. Este será un tema de discusión, pero la responsabilidad y los que vamos a tener que dar explicaciones, sin duda somos nosotros. El empleador deberá y estará obligado a suspender las tareas, pero lo normal sería que luego de eso llame al de higiene y seguridad y le diga, escúchame, ¿por qué no me dijiste esto? Yo pensé que estábamos cubiertos. Quedará allí el que se lo dije, se lo escribí, y acá además le presenté mi renuncia porque nadie me dio bolilla con este tema. Este es el punto donde todo lo que está escrito como ley, como reglamentación, responsabilidad, todo lo que hemos venido hablando, aparece y se traduce en lo que van a tener ustedes que cuidar de su actividad. Que la responsabilidad podrá ser compartida, que alguien puede suspender las tareas y el empleador tiene que hacer caso, que el empleador o la empresa es responsable, pero el que asesora, el que informa, el que verifica, el que audita, es el jefe del servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Eso es ineludible. Y aquí yo creo que terminábamos con el repaso del decreto 351. Así es, terminamos aquí con el repaso de todos los artículos que en mayor o menor medida nos involucran.